Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Olga Juliet López Cala y en esta exposición voy a hablarles sobre las teorías de la personalidad según Sigmund Freud, Carl Jung y Alfred Adler. Entonces, vamos a empezar con Sigmund Freud. Entonces, recordemos que Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis y Freud describe la personalidad como el resultado de la forma que emplea cada persona para lidiar con sus conflictos internos y las demandas del exterior. La personalidad marcará así la forma en la que cada uno se desenvuelve en lo social y se enfrenta a sus conflictos internos y externos. Para Freud, todos somos enfermos mentales en cierto grado. Vamos a hablar sobre los elementos importantes en la formulación de la personalidad según Freud. Y en estos encontramos dos elementos. El primer elemento tiene que ver con la consideración dinámica y la consideración económica. Esta consideración dinámica Freud, a través de esta consideración dinámica, analiza cuál es el origen de la energía psíquica. Y es por esto que aquí se le da nombre a la libido y a las pulsiones. La libido es el deseo sexual o la energía sexual. Y Freud habla sobre cómo la vivencia del deseo sexual determina en el individuo el inicio de la energía psíquica. En las pulsiones encontramos, las pulsiones son como esa serie de instintos que nos llevan hacia la supervivencia o hacia la autodestrucción. Y estas pulsiones, hay pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Las pulsiones de vida es como esa forma que el individuo busca en cuanto al tema de la supervivencia. Es la forma de entender la supervivencia. Y la pulsión de la muerte, su palabra lo dice, entonces es como el lado morboso este aspecto es como el tema de la violencia, sobre la violencia, sobre la agresividad, sobre la muerte y sobre la destrucción. Nosotros tenemos la tendencia natural hacia la supervivencia, pero también hacia la autodestrucción. En la consideración económica, Freud habla sobre cómo se reparte la energía psíquica. Y esta energía, viene también, se habla del principio del placer y del principio de la realidad. Y el principio del placer es cuando satisfacemos una necesidad, nosotros obtenemos placer. Entonces, la necesidad nos da el placer. De eso habla el principio del placer. Y el principio de la realidad ya viene se habla sobre unas raíces culturales en este principio, y estos son como en esto se ve vinculada las normas de convivencia, como esas normas de la sociedad en donde las necesidades no pueden ser satisfechas porque las mismas normas y la misma sociedad ven mal la satisfacción de ciertos deseos o de ciertas necesidades del individuo. Entonces, a veces el individuo tiene que posponer o prefiere no satisfacer esas necesidades, no en ese momento, puede ser después, o que definitivamente no lo haga precisamente porque existen esas normas de convivencia y la sociedad no ve como bueno la satisfacción de dichos deseos. Como segundo elemento encontramos las tópicas. Entonces, Freud clasificó la mente humana en dos tópicas. La tópica 1, en la tópica 1 vamos a hablar como de lugares donde almacenamos la información. Y la tópica 2 vamos a hablar como de personajes. Entonces, en la tópica 1 encontramos el inconsciente,
el preconsciente y el consciente. Recordemos que el inconsciente es ese lugar donde almacenamos todos aquellos recuerdos reprimidos. Es la información en la cual no se tiene así como de fácil acceso. Y este inconsciente, la mayoría de nuestros recuerdos, o la mayor parte de nuestros recuerdos, están o se encuentran en el inconsciente. El preconsciente es ese lugar donde se almacena la información, pero tenemos fácil acceso a ella. Entonces, son recuerdos que con facilidad, o información que con facilidad nosotros podemos acceder. Esa es la parte de la mente llamada el preconsciente. Y el consciente es lo que pensamos en cada momento. En la segunda tópica encontramos el ello, el yo y el superyo. Entonces, el ello, Freud manifiesta que el ello, en el ello encontramos todos los deseos del individuo, ¿sí? Desde que nacemos nosotros venimos con esos deseos. El yo está entre el ello y el superyo. Y el yo es lo que regula el ello y el superyo precisamente. El yo entra en conflicto con el ello y con el superyo. Es como lo que regula estos dos personajes. Y el superyo se basa en la moralidad, se basa en el deber, se basa en lo moral. Y esto es lo que permite, bueno, o para explicar este tema y como este conflicto que existe entre el ello, el yo y el superyo. Con un ejemplo, podemos hablar de esa persona fuma, y que esto se encuentra en un espacio público, y en el espacio público está prohibido fumar. Entonces, la persona tiene la necesidad y siente el deseo de fumar, pero debido a que hay una regla que no permite que las personas fumen en los espacios públicos, esta persona pues accede a no hacerlo, pero no por causas internas, sino por causas externas, porque su entorno o la sociedad se lo prohíbe. Aquí estamos mirando, vamos a ver el conflicto que se genera cuando el caso es contrario, cuando el sujeto es una persona que fuma, que no está en un espacio público, podemos decir que está en su casa y que siente la necesidad de fumar, pero cuando, por ejemplo, está en ese proceso de dejar el cigarrillo, él toma la decisión de no fumar, a pesar de que tiene la necesidad de hacerlo, no lo hace, no porque alguien se lo prohíba o porque alguien se lo exija, sino porque él mismo es consciente que el hacerlo le produce daños a su salud. Entonces, él toma la decisión de no hacerlo porque sabe que es lo correcto. Entonces, siempre hay como ese conflicto entre lo que quiero y lo que debo hacer. Recordemos también que estas tópicas no son contrarias. Estas tópicas se complementan la una a la otra. No quiere decir que cada una o que se contradigan o que sea contrarias. No, ellas se complementan. Bueno, vamos a hablar ahora sobre Carl Jung. Y la teoría de Jung tiene como concepto central el individualismo. La cual, esa teoría se divide la psique en tres partes. Primero está el yo y se identifica con la mente consciente. Segundo está el inconsciente personal y es todo aquello que se forma en el pasado del individuo. Son los recuerdos reprimidos o que debido a su irrelevancia se eliminan, y que a su vez este contiene partes de la personalidad que no logran aflorar del todo en la conciencia. Y encontramos el inconsciente colectivo, que se centra en la atmósfera de lo desconocido, es decir, en el pasado de cada individuo. Jung nos dice que nacemos de una herencia psicológica y biológica, y ambos son determinantes de la conducta y las experiencias. En este caso, el material no se origina de las experiencias personales.
Estos tienen cierta relación con los arquetipos que, según Jung, son la tendencia a son la tendencia o predisposiciones heredadas para responder al mundo. Entonces, estos arquetipos se presentan mediante figuras mitológicas, algunas de las cuales pueden ser, un ejemplo, el divino niño, el, el anciano, el niño, la madre también. Bueno, por otro lado, Jung nos habla de dos actitudes básicas para la personalidad. Tenemos la introversión y la extraversión. Entonces, en la intraversión, las personas son guiadas hacia adentro, se preocupan más en cómo ver el mundo, en cómo el mundo les afecta a ellos mismos, sintiéndose mejor solos con su mundo interior y con sus propios sentimientos, pero no con los de los demás. Y la extraversión, entonces las personas son guiadas hacia lo externo y ven cómo ellos logran dar como un impacto hacia el mundo, hacia la sociedad, orientándose hacia las relaciones sociales, hacia el mundo, hacia las cosas. Entonces, por esto, tanto la introversión como la extroversión no son puras. En unos puede predominar alguno, pero esto varía dependiendo del contexto o de la situación, ya que estas dos guardan relación con las funciones del pensamiento, del sentimiento, de la sensación y de la intuición. Asimismo, estas que acabo de nombrar se encargan de establecer ciertos parámetros para la formación de nuestra personalidad. Según Jung, las personas encontramos nuestra personalidad cuando dejamos de lado nuestra máscara y cuando logramos reconocer que todos tenemos un lado oscuro, que es la sombra, pero que somos mucho más que eso. Entonces, al poder afrontar todo esto, encontramos nuestra verdadera personalidad, que es llamado el self. Por ello, el self es el equilibrio y es aquí donde logramos reconocernos a nosotros mismos y logramos una armonía propia. Jung tuvo como limitación el que se haya centrado tanto en lo o sea, se centró tanto en lo simbólico y en lo mitológico, que ya en la actualidad no tiene de pronto gran vigencia, pero sí tuvo un gran aporte y es muy vigente actualmente todo lo referente a lo que tiene que ver con actitudes básicas y a sus componentes. Continuamos con Alfred Adler. Entonces, Alfred Adler nació en 1870 y murió en 1937. Fue un médico psicoterapeuta austriaco y fundador de la psicología individual. Basó su teoría en sus propias experiencias, lo que le valió para construir uno de los conceptos psicológicos más interesantes expuestos en su época. Bueno, Adler creía que la personalidad se desarrolla a través del esfuerzo del individuo por superar sus debilidades físicas, y a ese esfuerzo fue a lo que llamó compensación. Más adelante, Adler modificó y amplió sus puntos de vista, afirmando que la persona trata de superar los sentimientos de inferioridad que pueden tener o no una base en la realidad. Pensaba que dichos sentimientos a menudo desatan el desarrollo positivo y el crecimiento personal. Sin embargo, algunos individuos que quedan fijados en sus sentimientos de inferioridad se paralizan y desarrollan lo que Adler llamó el complejo de inferioridad. Después, Adler modificó su énfasis teórico en una dirección más positiva cuando concluyó que los refuerzos por alcanzar la superioridad y la perfección eran más importantes para el desarrollo de la personalidad que la superación de los sentimientos de inferioridad. Sugirió que la persona se esfuerza por la perfección personal y la sociedad a la que pertenece, estableciendo metas importantes para sí misma y dirigiendo su conducta para lograrlas. Estas metas no necesitan ser alcanzables de manera realista. Lo que importa es que la persona actúe como si lo fueran. Aunque se esfuercen por la perfección individual y social, cada individuo desarrolla un conjunto particular de direcciones y creencias que se convierten en su estilo de vida.
Adler creía que este estilo de vida emerge a los 4 o 5 años de edad aproximadamente. La psicología individual de Adler alude a la unidad del individuo, que tiene una necesidad de percibirse a sí mismo como tal. Esta sensación subjetiva de unidad está a la base de su sentido de identidad, de autoestima y de autoaceptación. La conducta es el resultado de una relación de factores dinámicos, somáticos, sociales y psicológicos. Su teoría se resume en estos 7 aspectos importantes: en la inferioridad, en la superioridad, estilo de vida, en el yo creador, en el yo consciente, en las metas fantasiosas y en los intereses sociales. Entonces, hablemos del complejo de inferioridad. Y entonces, este es un estado, este estado se presenta cuando un individuo no es capaz de compensar sus sentimientos normales de inferioridad. Las personas con complejo de inferioridad tienen una mala opinión de sí mismos y sienten que no pueden con las exigencias de la vida. Este complejo puede surgir de 3 fuentes durante la niñez y la inferioridad orgánica, los mismos este complejo puede surgir de 3 fuentes durante la niñez: la inferioridad orgánica, los mimos excesivos y el descuido. El complejo de superioridad. Estado que se presenta cuando un individuo compensa exageradamente los sentimientos normales de inferioridad. Por lo tanto, implica una opinión exageradamente buena de las capacidades y los logros personales. Este tipo de sujeto se siente satisfecho consigo mismo, pero no siente que sea preciso demostrar su superioridad con logros. La persona siente una necesidad de esforzarse para obtener un éxito rotundo. Los sujetos con este complejo tienden a ser vanidosos, egocéntricos y generalmente mantienen una relación de menosprecio con otros. Estilo de vida. Entonces, Freud habla sobre los estilos de vida de tipo dominante, y en la persona tiene una actitud dominante y autoritaria, no presenta consideración hacia los demás, presentan características de delincuencia y psicopatía. También está de tipo inclinado a recibir. Este es el más común, es dependiente de otras personas y espera recibir, más no dar. De tipo evasivo, evita los problemas, se mantiene en la zona de confort y no se arriesga. Pasa por alto las dificultades por miedo a fracasar. También está de tipo socialmente útil, y los anteriores mencionados no son útiles para la sociedad. En cambio, este tipo de estilo de vida es tolerante con los demás, busca ayudar a otros y se desarrolla dentro de los estatutos sociales. El yo creador es lo que nos hace actuar de una manera única y original y dentro de nuestra propia persona, buscando así cambiar nuestra personalidad y estilo de vida de forma dinámica para adaptarnos, ya sea a nuestras metas o a ese instinto por querer superarnos. Está el yo consciente. Los principios básicos del yo consciente son: el hombre como animal consciente y atento. El hombre es consciente de todo lo que realiza a la vez de autoexaminarse, de deducir por qué ha actuado de cierta manera. La conciencia es el núcleo de la personalidad. Adler no aceptaba el preconsciente e inconsciente propuesto por Freud. Para él el consciente lo era todo y somos capaces de decidir sobre todos los aspectos de nuestra conducta. Las metas fantasiosas. De nuestro pasado surge el estilo de vida y nuestro yo creador, pero el futuro determinará lo que haremos con nuestro yo creador. Por lo tanto, el pasado vendría a ser el prólogo, el futuro el escenario, por lo que solo la meta final explicará nuestra conducta. Estamos guiados por nuestras metas y nos encontramos suprimidos en nuestras metas fantasiosas, por lo que recurrimos a nuestro yo creador. Los intereses sociales. Adler pensaba que la primera tarea a la que se enfrenta el ser humano en su vida es la de llevarse bien con los demás. Para esto propuso el concepto de interés social, definiéndolo como el potencial innato del individuo para cooperar con otra gente a fin de lograr las metas personales y sociales. Muchas gracias.